Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este segundo semestre de las capacitaciones del Departamento Provincial de Enfermería. Queremos agradecer a todos los colegas y estudiantes que nos siguen cada jueves en estas capacitaciones que organizamos desde el Departamento Provincial de Enfermería, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza. En esta oportunidad, para nosotros es un gran logro y un orgullo poder tener actualmente un canal de YouTube, para lo cual los invitamos a todos para que se sumen, para que se suscriban, para que puedan ver nuestros videos, porque también ha surgido la necesidad desde nuestros colegas de poder ver las grabaciones de las capacitaciones, ya que por razones de trabajo muchas veces nuestros colegas no pueden participar. Así que desde el Departamento Provincial de Enfermería hemos gestionado una cuenta en YouTube para que lo puedan hacer. Muy buenos días, Rubén González, licenciado Rubén González, con nuestro referente regional de la zona este, quien ha hecho la gestión para poder contar hoy día con una nueva capacitación. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va a todos? Buen día a todos los presentes. Sí, acá estamos con Nico inaugurando el nuevo ciclo del segundo semestre de las capacitaciones, así que con mucha expectativa hemos cubierto el cupo completo, así que eso siempre es una gran satisfacción y es también un gran incentivo para nosotros. Y nos marca que este es el camino que tenemos que seguir, que eso es lo importante, ¿no? Y que son de interés para todos. Así es, Rubén, como usted lo ha dicho. Por lo menos nosotros desde el Departamento de Enfermería consideramos que es una herramienta fundamental el poder tener este tipo de espacio y de conectividad con todos nuestros colegas que se encuentran a distancias muy importantes de la ciudad de Mendoza. Entonces, para nosotros, bueno, poder llegar y estar con ellos y compartir las capacitaciones es fundamental. Y por sobre todas las cosas, para aquellas personas que realmente no pueden estar por trabajo, por lo que fuera, que tengan hoy la posibilidad de poderlas ver en algún tiempo libre, es la verdad que un gran logro del Departamento de Enfermería y la verdad que estamos muy contentos. Fundamentalmente aquellas personas que por alguna razón no pueden participar, así que bueno, felicitaciones al departamento. Muy bien, muchas gracias. También aprovechamos la oportunidad para agradecer la participación y las gestiones de todos los referentes del Departamento de Enfermería, como es el caso de la licenciada Jamingueli, que es referente de la región metropolitana sur, al licenciado Daniel Barroso, que es referente de la región metropolitana norte, a la licenciada Lucía Salazar, que es nuestra referente del Valle de Uco, y a la licenciada Silvina Barros, que es nuestra referente del sur de la provincia, de Malargüe, de General Alvear y de San Rafael. Desde aquí, bueno, no puede estar presente hoy porque se encuentra en el ministerio la licenciada Ana Masmou, que es la jefa de acá del departamento, al igual que la licenciada Laura Mayorga, que es la jefa del área asistencial, que están haciendo gestiones en el Ministerio de Salud. Bueno, hecha esta presentación, entonces vamos a ir con el tema que nos compete hoy, que tiene que ver con la MIC número 17 del departamento, y el tema que se va a abordar hoy día tiene que ver con la comunicación efectiva en el ámbito de la enfermería, un tema muy importante en el cual la enfermería tiene que tener presente lo que es una buena comunicación, que sea efectiva, no solamente entre el equipo de salud, sino también a aquellos pacientes a los cuales brindamos cuidados. Así que Rubén, si quiere presentar a nuestro colega, el licenciado Nicolás Jiménez, tiene la palabra. Acá lo dejamos a Nico, que es el protagonista de hoy día. Muy bien. El licenciado Nicolás Jiménez se desempeña en el Hospital Perrupato del departamento de San Martín, aquí en la provincia de Mendoza. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Nuevamente contento de formar parte de esta segunda parte del año con las capacitaciones del departamento, así que también agradecido con Rubén por la invitación. Y bueno, voy a empezar a compartir cualquier cosa que tengamos algún inconveniente con la conexión, me avisan, por favor. Ahora voy a empezar a compartir pantalla.
Les pedimos por favor a todas las personas que se encuentran participando de esta capacitación que se inscriban a través del chat con nombre, apellido, DNI, lugar de trabajo o lugar de estudio y fundamentalmente un correo electrónico. Recuerden que los certificados los enviamos por correo. Los certificados de este segundo semestre se van a enviar en el mes de diciembre, cuando terminemos con las capacitaciones, que va a ser la última semana de noviembre. Para lo cual tiene que tener mínimo 3 participaciones de nuestras MIT. Aquellas personas que más participaciones tenga, ese certificado tendrá una mayor carga horaria. Así que es muy importante que se registren cada vez que ingresen a nuestras capacitaciones. Bueno, entonces como pueden ver ahí en la primera diapositiva, el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con la comunicación efectiva en el ámbito de enfermería mediante la enfermería de vinculación. Al final de esta presentación, la idea es comentarles alguna propuesta que he elaborado acá en el hospital, ¿sí? Que es una prueba piloto en realidad, que aún no se está implementando, donde tiene como una idea central de establecer una nueva función dentro del enfermero acá en esta institución, que es el Hospital Perrupato, donde el enfermero establezca vínculos comunicativos, ¿sí? Entre los propios colegas. Así que esto ya lo vamos a ir desarrollando mientras transcurra la presentación. Bien, no lo dije, así que bueno, me presento en realidad en mi lugar de trabajo. Actualmente trabajo en el Hospital Perrupato, ¿sí? En el servicio de clínica médica 1, ¿sí? Actualmente como jefe de sección de enfermería. Encima están peleándose, tirándose cosas, el otro que, ay, no. Que uno puede hacer el curso y ellos peleándose, tirándose. Les pido por favor que pueden desactivar los micrófonos. Bien, entonces, se entiende por comunicación efectiva, ¿sí? Que hay que hacer siempre una aclaración que cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, no estamos hablando de comunicación afectiva, que por ahí se confunde ese término y se confunde la cordialidad. Uno piensa que al comunicar cordialmente está haciendo buen uso de la comunicación y no necesariamente se refiere a eso, ¿sí? Como pueden leer ahí, cuando nosotros hablamos de este tipo de comunicación, ¿sí? Nos estamos refiriendo a cuando todas las partes que intervienen en este proceso comunicativo, es decir, el emisor y el receptor, van a asignarle a ese mensaje, ¿sí? El mismo significado, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también van a escuchar de manera atenta lo que están diciendo las partes, ¿sí? Para que la otra también se pueda sentir escuchado y comprendido en relación al mensaje que está emitiendo, ¿sí? No solo incluye la forma de utilizar las palabras, sino también otras habilidades que nosotros también como profesionales de enfermería tenemos desarrolladas en relación al trato diario con el paciente, que tiene que ver con la comunicación no verbal, la capacidad de comprender esas emociones, ¿sí? Las propias, las de la otra persona, esto de la escucha atenta, de la escucha activa, y la capacidad de hablar con asertividad. Entonces, como para dar un cierre a esta diapositiva, cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, no nos estamos refiriendo a la comunicación afectiva, sino a que dentro de ese proceso comunicativo, ¿sí? De emisor y receptor, ambos le asignan el mismo significado al mensaje que se emitió. Bien, otro de los conceptos que debemos conocer al momento de aplicar la comunicación tiene que ver con la asertividad, ¿sí? Por eso esta pregunta que dice, ¿qué significa que la comunicación sea asertiva? ¿Sí? Para que se produzca una comunicación eficaz, se requiere de asertividad, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asertividad? ¿Sí? En la comunicación, es la comunicación en la que uno se expresa de forma directa y honesta. Tiene que ver con la honestidad, ¿sí? Con la empatía al momento del proceso comunicativo, ¿sí? En situaciones interpersonales, respetando al mismo tiempo, ¿sí? Los derechos y la dignidad de los demás. Aunque pueda parecer fácil este tipo de comunicación, no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra otros aspectos que ahora los vamos a mencionar, ¿sí? Como dice ahí, hay muchos factores que van a intervenir, ¿sí? En la capacidad que podemos tener para comunicar asertivamente, ¿sí? Si ustedes ven la imagen que figura en esta diapositiva, hay factores intervinientes, ¿sí? Y que condicionan este tipo de comunicación, ¿sí? Tiene que ver con que
que cada uno de los intervinientes en el proceso comunicativo tienen que defender sus opiniones, ¿sí? ¿Bajo qué requisito? Bajo el requisito de la honestidad y el respeto, ¿sí? Otro de los puntos a considerar es que no se debe esperar, ¿sí?, leer la mente de la otra persona ni que nos lean nuestra propia mente, sino que no podemos dar por sentado que la otra persona comprendió o entendió algo que no hemos dicho, ¿sí? Otro de los requisitos para poder aplicar este punto tiene que ver con la confianza, ¿sí?, dentro de la emisión del mensaje. Otro de los puntos tiene que ver con la escucha a los demás, ¿sí? Esto de aplicar la escucha activa y efectiva, ¿sí?, de que ambas partes puedan participar de este momento de la escucha y de la comprensión del mensaje, ¿sí? Lo que les mencionaba recién, esto de la utilización de la empatía, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de que vamos a aplicar una opinión, una postura, obviamente que tenemos que empatizar para poder también comprender, ¿sí?, y aceptar la posición que puede proponer la otra parte del proceso, ¿sí?, el receptor en este caso, ¿sí? Y por último, hablar desde el yo, ¿sí?, y teniendo como requisito y como consideración fundamental no aplicar la acusación, ¿sí?, no acusar, ¿sí?, no echar situaciones, eventos o palabras en cara, ¿sí?, no hacer sentir mal al otro. Por eso hablamos como un eje central de la empatía, ¿sí? Entonces, podemos decir en base a estas dos diapositivas que la comunicación asertiva es entonces el estilo de comunicación más eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario tomarse el tiempo necesario para poder transmitir ese mensaje de manera correcta, ¿sí? Estar dispuesto a expresar la opinión, validar los pensamientos y los sentimientos de los demás sin estar necesariamente de acuerdo con ellos, ¿sí? Eso también es muy importante, que no debe ser una situación de conflicto, sino comprender otro punto de vista también de la situación. Ser sincero, honesto y directo, sin ser argumentativo ni amenazante al momento de emitir el mensaje o el punto de vista, ¿sí?, que queremos presentar. Tener la mente abierta, estar realmente dispuesto a entender, ¿sí?, el punto de vista de la otra persona, saber que está bien no estar de acuerdo, ¿sí?, como les digo, no es una situación de conflicto el no estar de acuerdo. De hecho, muchas veces eso termina siendo algo productivo. Bueno, decidir qué se quiere decir e intenta, ¿sí?, ser lo más específico posible. Al momento de dirigirse a la otra persona, darle también el tiempo para que escuche y para que pueda responder, ¿sí? Si no, obviamente que vamos a empezar con las barreras comunicativas y obviamente a tener los defectos y las dificultades, ¿sí?, dentro del proceso. En la situación de que la otra persona no parezca escuchar, ¿sí?, o intenta desviar la atención, ¿sí?, siempre mantener el punto de vista que se quiere proponer y dar a conocer, ¿sí? Y escuchar, por último, la opinión de la otra persona, ¿sí? Y también muy importante, que muchas veces es lo que no se hace, intentar negociar un compromiso, ¿sí?, dentro de este proceso comunicativo. Entonces, podemos concluir en esta diapositiva que la comunicación asertiva es el estilo de comunicación más eficaz. Bien. Ahora adentrándonos dentro del ámbito de la salud, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, o nos referimos o escuchamos ese término de comunicación efectiva en salud, estamos hablando de aquellas habilidades comunicativas que van a estar presentes dentro de esta relación médico-paciente, ¿sí? ¿En qué influye este tipo de habilidades comunicativas? En resultados que tienen que ver con la salud física, mental, funcional y subjetiva del paciente, en el nivel de satisfacción que nosotros podemos otorgarle al paciente o a los familiares y cuidadores, ¿sí?, en el cumplimiento efectivo de los tratamientos que se están instaurando, ¿sí?, en la eficacia o eficiencia clínica, y algo muy importante que es en lo que nosotros también estamos tratando de trabajar, que tiene que ver con la seguridad del paciente, que contribuye esta habilidad comunicativa a la disminución del número de incidentes. Ahora, adentrándonos en lo que sería el rol propio que tiene el profesional de enfermería dentro del ámbito de la salud, considerando, ¿sí?, la comunicación, podemos decir que los profesionales de enfermería cumplen un rol activo, ¿sí?, dentro de la institución. ¿De qué manera? De una manera vinculante, y ahí volvemos a la primera diapositiva donde yo proponía la enfermería de vinculación como una nueva función, ¿sí?, que en realidad el enfermero la aplica siempre, siempre lo ha hecho desde sus inicios, pero que por ahí uno no toma conciencia de la importancia que tiene
¿sí?, este vínculo que establece, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que interviene de manera vinculante, entonces, que asocia, vincula, relaciona o establece un enlace entre los sujetos intervinientes del proceso de salud. Si ustedes ven la imagen, ¿sí?, donde mencionamos la enfermería, podemos ver que existe esa relación entre médicos, pacientes, familiares, demás profesionales del equipo de salud, pero siempre tratados por la comunicación, que lo que nosotros pretendemos es que este tipo de comunicación sea efectiva. Bien, entonces, mencionando esto de la comunicación efectiva en salud, nos tenemos que preguntar cuáles pueden ser las consecuencias del incumplimiento, ¿sí?, de la comunicación efectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que puede derivar el mal aplicar esta herramienta tan necesaria que debemos tener nosotros como profesionales de enfermería, ¿sí? Como dice ahí, ¿sí?, lo que produce el incumplimiento tiene que ver con errores o incidentes médicos, ¿sí?, que muchas veces compromete la seguridad y la vida del paciente. Entonces, si podemos ver la imagen, la interpretación sería que al comunicarnos de manera inefectiva, ¿sí?, eso puede derivar, ¿sí?, en incidentes de la seguridad, ¿sí?, que una vez producidos esos eventos en la seguridad del paciente, en la atención que nosotros brindamos, podemos incurrir en implicancias legales. Como ustedes saben, nosotros nos manejamos y regimos bajo un marco legal vigente que tiene que ver no solo con los derechos del paciente, sino con la ley de ejercicio profesional y la ley de carrera que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces es importante entender que es fundamental aplicar adecuadamente la comunicación efectiva, para minimizar el riesgo de los eventos que puedan llegar a surgir del mal uso de la atención, ¿sí? Ustedes por ahí han escuchado que en otras instituciones, ¿sí?, más grandes, con mayor complejidad, otros países desarrollados, tienen la seguridad del paciente muy, muy instaurada. Nosotros estamos entrando en ese modelo de trabajo, de aplicación de salud. Entonces tenemos que fortalecernos, capacitarnos y empezar a conocer cuáles son los beneficios de trabajar teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Bien, ahora como marco conceptual y referencial de esta presentación, no podemos no considerar las metas internacionales de la seguridad del paciente según la OMS. ¿Qué quiere decir? La OMS ha establecido 6 metas, ¿sí?, basándose en la seguridad del paciente, donde se pretende fortalecer, ¿sí?, esos espacios para minimizar, ¿sí?, o disminuir la incidencia y la incurrencia de los eventos adversos. La meta 1 trabaja sobre la identificación correcta de los pacientes, ¿sí? La meta 2 sobre la comunicación efectiva, la meta 3 sobre mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, la meta 4 los procedimientos correctos, la meta 5 reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, y la meta 6 reducir el daño del paciente por causa de las caídas. Puntualmente, en función a esta presentación, nosotros tenemos que fortalecer y trabajar sobre mejorar la comunicación efectiva, porque está directamente relacionada con la seguridad del paciente. Bien, también se consideró para la elaboración de esta presentación, ¿sí?, como ustedes pueden ver, el Ministerio de Salud, ¿sí?, de la Nación estableció un manual de acciones para la seguridad de los pacientes dentro del ámbito de la atención sanitaria, ¿sí?, donde establecía cuáles son las acciones que nosotros debemos considerar, ¿sí?, como eventos, incidentes presentes, y cuáles aquellas en las que tenemos que tener mayor precaución, como así también cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Puntualmente, ¿sí?, en el apartado 7, establece cuáles son las prácticas para la comunicación efectiva entre los profesionales, ¿sí?, estableciendo una definición, una introducción, ¿sí?, sobre lo que sería la comunicación efectiva, ¿sí?, y cuáles son las circunstancias en las que se ve impactada negativamente este tipo de comunicación dentro del ámbito sanitario. Bien, en esta diapositiva lo que pueden ver, ¿sí?, son unos gráficos que, si ustedes ven las fuentes de un trabajo que hicimos recientemente en el Servicio de Clínica Médica, ¿sí?, junto con la licenciada Roxana Sosa, que es la jefa de sección de enfermería de Clínica 2, ¿sí?,
donde ustedes pueden ver gráficos que representan los incidentes, ¿sí?, relacionados a la atención del paciente, relacionados al cuidado del paciente, a la identificación y al uso de fármacos, ¿sí? ¿Por qué les puse estos gráficos? Para que vean que muchas veces el aplicar inadecuadamente la comunicación, ustedes recuerden que cuando yo hablo de comunicación, no solamente hablamos de la comunicación verbal dentro del ámbito sanitario, sino la interpretación de las indicaciones médicas, la preparación de los fármacos, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver estos gráficos, pueden darse cuenta que existen incidentes. Para que ustedes tengan una idea general, dentro de este trabajo se consideraron 3 meses de investigación, ¿sí? Marzo, abril y mayo, con un total de 544 pacientes, ¿sí?, internados durante ese lapso de tiempo. Y lo que se hizo fue establecer 2 buzones, uno en cada servicio, para que el enfermero, ¿sí?, de ambos lugares pudiera reportar de manera voluntaria, ¿sí?, lo que él consideraba como algún evento o incidente que podría atentar contra la seguridad del paciente. Una vez que se terminó ese tiempo, se hizo un análisis de los datos, ¿sí?, y pudimos identificar incidentes que tenían que ver, ¿sí?, con la identificación del paciente. Nosotros somos una institución que hace años nos manejamos con la pulsera identificatoria, pero que hoy en día también surgen dificultades, como por ejemplo que el paciente viene sin identificación desde la admisión inicial, ¿sí?, o que durante la instancia de internación perdió el sticker identificatorio con los datos relevantes, ¿sí? Después, en relación a los cuidados de los pacientes, ¿sí?, la fuga, las úlceras por presiones, las retiradas accidentales de los catéteres vesicales de sondajes nasogástricos, las caídas o la flebitis, ¿sí? Y en relación al uso de los fármacos, también se pudieron identificar reportes que tenían que ver con la falta del tratamiento profiláctico prequirúrgico, las indicaciones verbales, las temperaturas de las heladeras fuera de rango, ¿sí?, con los fármacos que necesitan cadena de frío, errores en la vía de administración, errores en la prescripción, errores en los datos del paciente, las recetas ilegibles por las fallas de la impresión o las indicaciones médicas sin actualizar. Entonces, si nosotros consideramos que han existido ciertos eventos o reportes sobre incidentes dentro de nuestra atención, ¿sí?, y ustedes piensen que todos estos reportes han sido indicados por profesionales de enfermería. Entonces, si nosotros ahondamos sobre este tema, podemos deducir que han existido fallas comunicacionales, ¿sí?, en un principio que han llevado a que el paciente incurra dentro de estos incidentes y obviamente atentar o no, ¿sí?, con mayor magnitud o menor magnitud en la seguridad. Bien, entonces ahora hablando puntualmente de las dificultades que a nivel mundial se conocen, ¿sí?, y sobre todo nacional, en relación al ejercicio profesional de enfermería, ¿sí?, hablamos de dificultades en 3 situaciones críticas donde la comunicación generalmente se ve vulnerada o se ve vulnerable, ¿sí?, y tiene que ver con 3 momentos, ¿sí? El primero, con el traslado de pacientes desde diferentes unidades, el traspaso de información durante el pase de guardia y los registros de enfermería, ¿sí? Por ahí cada uno desde su institución podría trabajar, ¿sí?, de manera investigativa sobre en qué momentos ellos identifican, ¿sí?, la mayor dificultad comunicativa en relación a los datos necesarios para brindar una buena atención de calidad, ¿sí? Yo planteé estas 3 situaciones también desde una perspectiva muy propia, en donde yo pude identificar, ¿sí?, esta gran dificultad. Por eso menciono esto de la enfermería vinculante. Uno tiene que ver con esto del traslado de pacientes desde diferentes unidades. Les pongo un ejemplo para que quede más claro y se entienda, ¿no? Tenemos un paciente internado en el servicio de clínica médica que por indicación médica se decide el traspaso al servicio de cirugía. ¿No? Entonces, por ahí no, en realidad en muchas instituciones, el que hace el traspaso de ese paciente es el profesional camillero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una discontinuidad ahí de la atención, ¿sí? Se pierde, más allá de que hay un personal, ¿sí?, de la institución que es el que hace el traslado, por ahí información que nosotros tenemos, información pertinente que tenemos en relación a ese paciente, nosotros no se la otorgamos a nadie, ¿sí?,
se perdió esa continuidad de atención. Para que ustedes entiendan de qué quiero hablar, nosotros actualmente en el Hospital Perrupato manejamos la asignación de pacientes en todos los servicios de internación. Entonces siempre va a haber un enfermero que va a estar con ese paciente asignado y otro que ya va a estar listo para recepcionar a ese nuevo paciente. Entonces, en ese momento es donde debemos hacer la transferencia adecuada de la información, vincular ambos servicios, ¿sí?, en relación a los datos necesarios del paciente que necesitamos para poder aplicar atención de calidad. Esa es una de las situaciones. Otro tiene que ver con el traspaso de información durante el pase de guardia, ¿sí? Por ahí la principal dificultad que puedo mencionar yo desde mi punto de vista es no tener protocolizado el pase de guardia. Si bien uno sabe, ¿sí?, porque al momento de ingresar al trabajo uno le dan como ciertas pautas que tienen que ver con que uno 15 minutos antes tiene que recibir la guardia para poder recibir la información necesaria. No siempre se da así. Tienen que ver otros factores que no vamos a adentrar en este momento. El pluritrabajo, situaciones familiares, o sea, que no vamos a ahondar ahora, pero que es cierto que muchas veces se da que la llegada al cambio de guardia se da sobre la hora. Entonces, el enfermero que estaba de turno quiere irse ya a su casa y el que viene tarde, entonces necesita hacer la recepción del pase de guardia de manera rápida. Y eso obviamente que no es lo más efectivo, lo ideal, porque en ese traspaso rápido nos perdemos de información necesaria que obviamente a una mirada futura nos previene de posibles incidentes que pueden llegar a surgir, ¿sí? También pasa en el momento del pase de guardia de que obviamos información importante por considerarla no tan necesaria, ¿sí? Por ahí tenemos como un mal hábito de informar otras cuestiones, ¿sí?, y no tanto así las médicas. Hablando de situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, un paciente de área crítica, hay información física del paciente que es sumamente importante y no tanto así, no sé, las personales o familiares en ese momento. Entonces, por ahí es importante de establecer en las instituciones en donde no esté protocolizado el pase de guardia, empezar a trabajar en ese momento, ¿sí?, para que podamos hacer un pase de novedades adecuado, correcto y con toda la información necesaria, ¿sí? Y después, otro de los momentos donde existe también una dificultad tiene que ver en los registros de enfermería, indistintamente de si el registro está digitalizado o no. Nosotros actualmente no tenemos registro digitalizado, entonces nosotros lo confeccionamos durante durante todos los turnos, ¿sí?, al registro y las observaciones de enfermería. Y volvemos a lo mismo, por ahí la sobrecarga de trabajo, ¿sí?, la cantidad de pacientes que tenemos o los eventos que puedan surgir, los ingresos que puedan surgir, descompensaciones hemodinámicas de pacientes, indistintamente de los servicios en los que se esté trabajando. Y como sabemos, a nivel nacional tenemos esta falencia de falta de personal, entonces siempre estamos con el sobrecargo de trabajo y muchas veces esa es la principal justificación para no hacer informes de enfermería adecuados, ¿sí? Muchas veces los informes de enfermería tienen cosas muy básicas, muy puntuales, y nos olvidamos de otros datos relevantes que por ahí son necesarios. ¿Para qué? Para poder brindar una buena atención, continuar con la atención, ¿sí?, que nosotros le estamos brindando a nuestro paciente durante la internación, y obviamente para disminuir también la incidencia de eventos adversos que puedan llegar a surgir, ¿sí? Entonces, en base a mi experiencia, yo puedo considerar estos 3 momentos, ¿sí?, como momentos cruciales, ¿sí?, con dificultades. Bien, entonces, ¿qué podríamos nosotros instaurar o trabajar? Si bien sé que hay instituciones que ya están trabajando con esta herramienta, hay otras en las que no, pero bueno, el conocer la importancia, ¿sí?, la facilidad del uso, también nos podría ayudar y contribuiría, ¿sí?, a disminuir estos errores de los que yo les hablo. Esta herramienta que les menciono es la herramienta SBAR, ¿sí?, o SAER traducida, que lo que establece es un modelo de comunicación, pero de manera estructurada, ¿sí?, como pueden ver en la imagen, ¿sí?, con 4 momentos, ¿sí?, que tienen que ver con la situación del paciente, ¿sí?, describiendo la situación inicial, la información, ¿sí?, es decir, la información clínica relevante del paciente, ¿sí?, la evaluación, considerando cuál es la situación de salud
relación a los signos y síntomas actuales que presenta el paciente, y por último las recomendaciones, ¿sí? Entonces, como les digo, esta herramienta, al ser estructurada, ¿sí?, proporciona la información del paciente de manera ordenada y que me asegura a mí, a futuro, la transferencia de información de manera completa, ¿sí?, ofreciendo al receptor una estructura que le va a permitir recordar esos detalles importantes, que muchas veces, al momento de, por ejemplo, del traspaso de la información, lo que nosotros hacemos es pasar los datos que consideramos, según nuestros propios criterios, ¿no?, profesional, que es lo más importante. Entonces, por ahí decimos solamente ese dato como novedad. Vieron que es muy común que al momento del paso de guardia dicen, bueno, novedad de este paciente, no sé, recibió una transfusión de hemoderivados. Novedad de este paciente, fue a un estudio, a una tomografía de cerebro. Pero hay otros datos que por ahí yo necesito, no solamente si el paciente fue al estudio, si recibió una transfusión, ¿entiendes? Entonces, esta herramienta nos permite a nosotros completar esa información que necesitamos para poder brindar una buena atención. ¿Qué ventajas tiene esta herramienta? Como dice ahí, es crear un modelo mental y escrito, ¿sí?, compartido. ¿Para qué? Para que esta transferencia de información sea concisa, ¿sí?, estructurada y estandarizada, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el personal interviniente. Estamos hablando obviamente del profesional de enfermería. Lo que va a otorgar también es proveer un marco, ¿sí?, para la comunicación entre los miembros del equipo sobre cuál es la condición, ¿sí?, actual de los pacientes. Entonces podemos mencionar como ventajas generales, ¿sí?, que es fácil de recordar y de aplicar, que es concreto y ordenado, ¿sí?, que es utilizable en todas las situaciones, especialmente en las condiciones críticas, esto que le mencionaba recién, de los momentos comunicativos vulnerables, ¿sí?, dentro del desempeño del profesional de enfermería, que requiere una atención inmediata, ¿sí?, porque al final otorga recomendaciones, ¿sí? Entonces nos obliga a nosotros a saber que ese paciente puede tener alguna acción, ¿sí?, para aplicar, facilita la acción que tiene que ver con esto mismo, ¿sí?, y que puede estar en la unidad del paciente como guía, ¿sí? Bien, entonces, habiendo conocido esto, lo que yo propongo, ¿sí?, no está aplicado actualmente en nuestra institución, es algo que he elaborado en consenso con el departamento de enfermería acá del hospital, el servicio de enfermería, en donde nosotros hemos planteado esta herramienta SBAR, ¿sí?, para ser aplicada, ¿sí?, en estos momentos críticos, pero puntualmente en este de el traspaso de pacientes de diferentes unidades, ¿sí? ¿Por qué consideré que era un tema importante a aplicar? Por esto que les decía hace un rato, que nosotros discontinuamos, ¿sí?, la atención, más allá de que ese traslado sea de 5 minutos, de 10 minutos, pero se pierde, ¿sí? Entonces, si yo tuve a un paciente por varios días en mi lugar de trabajo brindando atención, ¿sí?, yo necesito compartir con mi colega del otro servicio cuál fue la evolución del paciente, si quedó con algún pendiente, ¿sí?, cuál es la situación actual, o qué trabajé yo con el paciente que fue efectivo y que necesitaría yo transferírselo al enfermero receptor, ¿sí? Hay otra realidad que tiene que ver con que, indistintamente de que la historia clínica en las instituciones esté digitalizada o no, puntualmente en nuestro lugar de trabajo no está digitalizada, actualmente es en soporte de papel, es que muchas veces el enfermero, hablo en líneas generales, ¿no?, es como que no toma la historia clínica para hacer una lectura y poder comprender la situación actual del paciente, ¿sí? Si bien nosotros dentro de la historia clínica encontramos documentos que no son propios, ¿sí?, de enfermería, pero sí son propios del paciente. Entonces nosotros debemos tener mayor contacto de la historia clínica para poder recolectar otros datos que también son importantes para el momento de la transferencia de la información, ¿sí? Entonces, pensando, como les decía, en esta pérdida de la continuidad de atención, es que intenté elaborar esta herramienta, este formulario, donde, ahora lo vamos a desglosar para que se entienda un poco más y lo puedan ver mejor, podamos recabar todos los datos que son realmente necesarios e importantes al momento de atender a un paciente.
brindar atención de enfermería. Si ustedes pueden ver, al final de esta hoja, pide la firma y sello del profesional vinculante y la firma y sello, perdón, del profesional receptor. Recuerden que yo les dije recién que nosotros y en muchas instituciones se trabaja con asignación de paciente. Entonces, la idea es que se establezca esta función de vinculante, de vincular, ¿sí?, la información entre el enfermero que brinda la información, ¿sí?, y el enfermero receptor. Bien. También en la parte posterior de esta hoja, la idea es poder implementar scores o escalas, ¿sí?, que nos ayuden a nosotros a evaluar más correctamente y unificando criterios, ¿sí? Por ejemplo, son cosas que nosotros actualmente hacemos en nuestros registros, pero que a veces no le damos un valor, ¿sí?, para poder hacerlo medible, ¿sí?, y para poder trabajar después en el caso de que sucedan algunas situaciones o eventos, ¿sí? Entonces, en relación a la evaluación, nosotros podemos considerar como scores necesarios para poder tipificarlos, por ejemplo, la pérdida, por ejemplo, hablando de la integridad cutánea, ¿no? Si tiene pérdida o no de la integridad en función a la clasificación de las úlceras, ¿sí? En grado 1, si no está perdida, en el grado 2, si ya hay una pérdida, ¿se entiende? Grado 3 y grado 4, ¿sí? Otro también de los scores necesarios tiene que ver con el riesgo de caída de los pacientes, ¿sí? También poder darle una puntuación para nosotros poder trabajar a futuro en eso, también es importante que nosotros podamos identificar, no solamente decir que puede que se caiga el paciente, sino otorgarle un valor que sea significativo, ¿sí? Otro tiene que ver con la escala de Glasgow para poder valorar el nivel de conciencia que tiene el paciente, ¿sí? Muchas veces se leen en los informes, y yo como jefe de sección, que leo los informes todos los días, por ahí decir el trastorno de conciencia, paciente con trastorno de conciencia o sin trastorno de conciencia o leve trastorno de conciencia, a mí no me está diciendo como nada concreto. Entonces, poder aplicar una escala que a nosotros nos ayude a puntuar y entender dentro de esa puntuación a qué se refiere, también habla de una mejora dentro del trabajo de enfermería, ¿sí? Después, en relación a la escala análoga del dolor, también, si bien nosotros no vamos a hacer una valoración semiológica completa, pero por lo menos poder saber, ¿sí?, fehacientemente cuál es la intensidad que puede referir el paciente, ¿sí? Ahí, como pueden ver, hay pacientes que no comprenden esto de el máximo dolor o el mínimo dolor que puede haber existido o padecido durante toda su vida para poder clasificarlo desde un 0 a 1. Entonces podemos aplicar otras escalas del dolor que nos puedan llevar a identificar de manera como más asertiva, ¿sí?, a lo que se refiere el paciente. Por ahí, cuando yo digo paciente con dolor, ¿sí?, si bien es difícil porque es un dato subjetivo, si el paciente me está refiriendo que tiene dolor, por ahí nosotros podemos estandarizar o tipificar un poco más puntual, ¿sí?, esa escala de dolor en función a esto, ¿sí?, a la escala análoga del dolor. Bien. Entonces, desglosando este formulario, ¿sí?, pueden ver dentro de la situación, ¿sí?, los datos del paciente, ¿sí?, nombre y apellido, el DNI, la historia clínica, la edad, ¿sí?, el sexo, el teléfono, el servicio de internación, de donde viene el paciente, y el motivo por el cual se hace el traspaso, ¿sí? Ustedes piensen y recuerden que esto tiene que ver con la transferencia de paciente. Estamos vinculando ambos servicios, ¿sí? En relación a los antecedentes, ¿sí?, ¿cuál es el diagnóstico médico de ingreso? Que cuando nosotros, por ahí también hay una dificultad que tiene que ver con los diagnósticos médicos, ¿sí?, que muchas veces el diagnóstico inicial con el cual él ingresa a su internación desde el día 1 no es el que tiene al momento actual. Entonces, por ahí está bueno especificar cuál es el diagnóstico médico al momento del ingreso y la fecha de ese ingreso, para saber que no necesariamente puede estar padeciendo la misma situación de salud en este momento, ¿sí? ¿Qué procedimientos previos se le aplicó? ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos invasivos actuales que tiene el paciente? ¿Sí? Si tiene un catéter vascular periférico, central, ¿sí?, catéter vesical, un sondaje nasogástrico, si está con algún tipo de nutrición, ya sea enteral o parenteral, si tiene algún tipo de drenaje u otro, ¿sí? En relación a los fármacos actuales, si bien nosotros no vamos a especificar todo el tratamiento o la indicación médica,
pero sí cuáles son los fármacos que nosotros consideramos relevantes de saber, ¿sí? Que necesitamos al traspaso de información que conozca el otro profesional receptor, ¿sí? Si tiene algún tipo de alergia, especificarla, si tiene antecedentes patológicos, ¿sí? Por eso es importante conocer al paciente, interrogarlo, entrevistarlo y leer la historia clínica, ¿sí? Antecedentes patológicos. Si hay algún resultado de laboratorio pertinente, ¿sí? Entrar a conocer los valores de referencia. Si bien nosotros no vamos a diagnosticar, pero por ejemplo, tenemos un paciente que está con una hemorragia digestiva, al menos saber cuáles son los resultados de laboratorio que nosotros deberíamos considerar. Hematocrito, hemoglobina, si el paciente es un paciente renal, poder identificar cuáles son los valores de referencia de los elementos de la función renal, ¿sí? De la función hepática, ¿sí? Y el resultado de los estudios pertinentes en el caso de que el paciente lo haya tenido, ¿sí? Después, bueno, en relación a la evaluación que tiene que ver con la situación actual del paciente, considerar cuáles son los signos actuales, ¿sí? Es decir, que al momento de yo trasladar al paciente, ¿sí? Hacerle un control de signos vitales, así como nosotros controlamos al paciente cuando lo recibimos al momento de la admisión, también hacer un control, ¿sí? Al momento del traspaso del paciente para poder conocer nosotros en qué condiciones va y poder brindar esa información, ¿sí? Porque no es lo mismo controlar un paciente a las 8 de la mañana y hacer el traspaso a las 12 del mediodía, cuando han pasado 4 horas de por medio, donde los parámetros y las constantes vitales pueden haberse modificado, ¿sí? Después, si existen signos y síntomas que consideremos pertinentes que el otro profesional conozca, ¿sí? El dolor, que era lo que hablaba recién, establecer una valoración en función a la intensidad que puede llegar a tener, ¿sí? Los cambios de comportamiento, en el caso de que el paciente lo tenga, especificarlo, ¿sí? El nivel de conciencia, que es lo que hablábamos recién a través de la escala de Glasgow, ¿sí? Si el paciente tiene o no soporte familiar, tenemos situaciones donde el paciente está en condiciones sociales, ¿sí? Que no le permiten tener un entorno familiar, entonces también especificarlo porque también es un indicador para saber que ese paciente probablemente requiera de mayor atención nuestra, ¿sí? La integridad cutánea en función a las escalas que van a figurar en la parte de atrás, ¿sí? Y alguna observación que nosotros consideremos pertinente para que el profesional conozca. Y ahora viene la parte que considero más importante de este formulario, que tiene que ver con las recomendaciones. Si ustedes ven ahí este formato, lo que establece en la recomendación, yo tranquilamente podría haber dicho que en la recomendación yo establezco una acción a aplicar en un futuro, pero considero que después de que nos recibimos perdemos esto de poder diagnosticar, aplicar diagnósticos de enfermería, de diagnosticar desde nuestra incumbencia. Entonces, lo que yo propongo dentro de el diagnóstico de la recomendación es establecer un diagnóstico de enfermería prioritario, ¿sí? Es decir, que el profesional pueda elaborarlo, ¿sí? Nosotros conocemos desde nuestra base disciplinar y teórica esto de valorar las necesidades de dependencia, poder identificar alguna alteración y en función a la estructura del diagnóstico, indistintamente de que pueda ser potencial o real, ¿sí? Saber que existe un problema que va a estar relacionado a una causa y que en el caso de ser real va a tener una manifestación y en el caso de ser potencial no la va a tener, pero elaborarlo, o sea, que no perdamos esa práctica que nosotros los que estudiamos hasta el ciclo de licenciatura, nuestro grado e inclusive posgrado también nos siguen pidiendo la elaboración del PAI, del diagnóstico de enfermería. Entonces me parece como muy importante para considerarlo dentro de la recomendación. Obviamente que una vez que diagnosticamos, ¿sí? Tenemos que establecer objetivos en función a ese problema identificado de manera inicial, ¿sí? Y después, dentro de las intervenciones, ¿sí? Pensando en el plan de cuidado que yo puedo recomendarle al profesional, ¿sí? Establecer intervenciones de tipo independiente, es decir, cuáles son aquellas que nosotros, dentro de enmarcados, ¿no? En el marco legal vigente, podemos aplicar sin necesidad de una indicación médica, y en el caso de que tengamos otras intervenciones a modo de recomendación, dependientes, es decir, aquellas que necesitamos de alguna indicación médica, también mencionarlas, ¿sí? Como parte del proceso de atención. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nos pasan un paciente de la unidad de terapia intensiva traqueotomizado al servicio de clínica médica, ¿sí?
y el enfermero que lo estuvo atendiendo sabe que ese paciente necesita aspiración de secreciones. Entonces, por ahí está bueno que el enfermero pueda diagnosticar, conociendo si el paciente tiene buen manejo o mal manejo de las secreciones, ¿sí? Establecer un diagnóstico, un objetivo, y que me mencione cuáles son las recomendaciones. Quizás dentro de o sea, el índice de atención de enfermería que yo puedo aplicar en una unidad crítica no es el mismo que en una internación básica. Entonces, quizás yo considere en una internación básica que la aspiración de secreciones es una vez por turno, pero el enfermero que me está presentando al paciente me dice que este paciente puntualmente requiere de 2 o 3 aspiraciones por turno. Entonces, por eso es importante esto de las recomendaciones en función al plan de cuidado que nosotros podemos aplicar. De manera, al final, pendiente de aquellas cosas que puedan llegar en relación a algún estudio complementario que queda pendiente, ¿sí? Bien, entonces, hablando de las recomendaciones para limitar los posibles errores o incidentes que van a estar relacionados con la comunicación inefectiva, podemos mencionar que se recomienda que para la transferencia de información de pacientes durante la transición asistencial, ya sea por cambios de turno o por cambios de sector, se utilicen instrumentos estandarizados como este que yo propongo, ¿sí? Se recomienda que los mismos contengan los datos relativos a la identificación del paciente, ¿sí? La situación actual, la evolución, los puntos claves a observar y el plan de contingencia entre cambios específicos detectados que tienen que ver con esto de la recomendación y la planificación netamente enfermera. Se recomienda que el traspaso de información se realice antes o durante la transferencia asistencial o el traslado del paciente, ¿sí? Que sea llevada a cabo por los profesionales de enfermería intervinientes, ¿sí? Se recomienda que todas las comunicaciones entre el personal, ya sea profesionales y técnicos, que involucren instrucciones o resultados críticos referidos a los pacientes que tengan en realidad un proceso de feedback o de confirmación de parte del receptor de la información. Es por eso que al final de esta herramienta, de este formulario, están los espacios para que ambos intervinientes pongan firme y sello. Y bueno, a manera de conclusión, ¿sí? Podemos mencionar que la utilización de la herramienta SBAR potenciaría las habilidades comunicativas en los momentos críticos de transferencia de información, otorgando vocabulario técnico y mayor conocimiento general del estado del paciente, que de manera indirecta, ¿sí? Nosotros, fortaleciendo todo esto del vocabulario técnico, podemos mejorar los registros de enfermería, ¿sí? Después, bueno, que la enfermería de vinculación, ¿sí? Otorgaría continuidad en el cuidado, limitando la aparición de incidentes, ¿sí? Ya les mencioné al principio que tiene que ver con la seguridad, fortaleciendo la calidad de atención de enfermería y la seguridad del paciente, pensando en las metas internacionales que establece la OMS. Y por último, bueno, que la aplicación de la planificación de enfermería mediante diagnósticos enfermeros, objetivos e intervenciones, que es lo que establece la última etapa en relación a las recomendaciones, fortalecería el desempeño profesional, potenciando las capacidades propias de la disciplina enfermera. Eso es todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, licenciado Nicolás Jiménez. Muy interesante la disertación. La verdad que, bueno, lo de la comunicación es un tema fundamental, ¿no? Para los que trabajamos dentro de equipos, en este caso, como toca a nosotros, equipos de salud. Y bueno, es un tema para trabajarlo en todas las instituciones que dependen del Ministerio de Salud. Aquellas personas que quieran hacer alguna consulta lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer habilitando su micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Melina González, del Hospital Carlos Pereira, de la Guardia, del Servicio de Guardia. Quería consultar más que nada el tema de los pases de guardia que se han implementado mucho en la época de pandemia, los pases de guardia vía WhatsApp en el grupo de enfermería. Quería consultar más que nada si esto es legal, si es ilegal, si está bien hacerlo, por una cuestión de tiempo, de seguridad. A modo de resumen, porque generalmente las guardias sí se juntan y como que se ahonda más. Pero está bien que quede un audio
como documento de lo que pasó en la guardia? Respondiendo a esa pregunta, en realidad el uso del WhatsApp fue por un tema de que resultó práctico en pandemia, pero en realidad desde la formación teórica, te digo, el pase de guardia debe hacerse a los pies del paciente, con decirte que ni siquiera en la puerta, o sea, nosotros debemos ver al paciente. Desde el punto de vista legal, no, o sea, el audio que quede registrado en un WhatsApp no te cubre, ¿sí? Si llega a suceder alguna situación, evento o no. Para eso tenemos nuestros espacios que tienen que ver con el registro de enfermería, la historia clínica, donde nosotros tenemos que llegar a registrar estas cosas, pero no, en realidad no, legalmente no se debería hacer el registro del pase de guardia a través de un dispositivo celular. Diferente sería en alguna institución donde tengamos no sé, digitalizado este momento, pero eso no quita que vos tengas que hacer igualmente el pase de guardia a los pies del paciente. Perfecto, muchas gracias. Y como me parece también dejar claro en esta instancia que, bueno, obviamente los pases de guardia por WhatsApp de ninguna manera se puede considerar algo legal. Sí o sí, como bien lo dijiste vos, tiene que ser por escrito. Siempre el documento y la forma legal es los documentos escritos a través de la historia clínica y obviamente la hoja de enfermería que forma parte de esa historia clínica. Así que sí o sí siempre los registros tienen que ser escritos. Más allá de esta entrega que puede ser verbal, uno verbal hace las novedades más importantes del paciente, pero que ya lo hemos dejado escrito en nuestra hoja de enfermería o escrito en un cuaderno de novedades. Siempre tiene que estar por escrito. Muy bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Un pequeño aporte. Digo, sirve también para esto que decía René, el tema de las indicaciones médicas. Las indicaciones médicas por WhatsApp o en forma oral, que yo entiendo que pueden ser en una urgencia y demás, luego tienen que estar asentadas, ¿sí? Digo, tenemos que crear conciencia nosotros también de que nos debemos cubrir como profesionales, ¿sí? Si no queda como que nosotros llevamos a cabo tal acción por iniciativa propia, cuando en realidad hubo una indicación. Esa indicación debe estar plasmada. Nico, quería hacerte ese aporte nada más. Sí, de hecho, en este estudio que nosotros hicimos sobre incidentes, salió el reporte de que habían indicaciones verbales que después no quedaban registradas en la hoja de indicación. Así que sí, muy, muy importante ese aporte. Hola, buen día, Nicolás. Habla la licenciada Laura Mayorga. Bueno, me reincorporé un poquito tarde, pero sí estaba al tanto del tema a tratar y he estado escuchando tu disertación. Quería hacerte algunas consultas. Este proyecto o programa, no sé cómo lo están implementando, ya está puesto en vigencia, está aprobado por el Comité de Docencia e Investigación, la autoría es tuya, o me decía René que era en conjunto con el Departamento de Enfermería del hospital, ¿no? Pero habían algunos puntos que reforzar, a mi entender. Sería algo que nosotros vemos comúnmente, el tema de las fechas de colocación de vías, sondas nasogástricas, sondas vesicales, porque cuando pasan de un servicio a otro, e incluso cuando van derivados, cuando hay una derivación a otro efector de menor complejidad, el enfermero debe saber cuándo se colocó esa vía y cuánto tiempo tiene, las fechas. Eso es muy importante. Y el otro tema que creo que en las observaciones sería importante dejarlo explicado, o por lo menos como una pestaña, digamos, del tema de la higiene del paciente, porque muchos de nosotros nos quejamos cómo recibimos a ese paciente, en qué condiciones de higiene viene. Nosotros estamos recibiendo actualmente varias quejas de pacientes derivados de distintas instituciones
que vienen en muy malas condiciones higiénicas. Y yo creo que ese punto no hay que olvidarse. Ujú. Bueno, licenciada, respondiendo a tu inquietud, la iniciativa sí fue mía, pero sí se trabajó en conjunto con el Departamento de Enfermería para sugerencias y recomendaciones. No está aplicándose actualmente porque es una propuesta, ¿sí?, a aplicar en función a lo que yo detecté como dificultades comunicativas dentro del proceso de atención de enfermería. Y haciendo una aclaración a esto que mencionabas, nosotros actualmente tenemos un formulario de prácticas invasivas, ¿sí?, anexo, donde nosotros ponemos el procedimiento que se aplicó, ya sea sondaje vesical, nasogástrico, catéteres centrales, periféricos, donde nosotros ponemos la fecha en que se aplicó el procedimiento y si hubo un recambio, ¿sí? Hay servicios como por ejemplo las áreas críticas que lo tienen muy bien aceitado y manejado, y de hecho nos sirve a nosotros y a los profesionales médicos para saber en qué momento se hace el recambio, por ejemplo, de los catéteres centrales. Entonces nosotros disponemos de ese formulario para poder aplicarlo, donde tiene las observaciones y el espacio para la firma de quien hizo ese registro, ¿sí? Y en relación a las consideraciones de la higiene personal, en el formulario de la admisión del paciente, que no sería este el caso, sí tenemos las condiciones higiénicas en las que ingresa el paciente, ya sea buena o regular, se hace el registro. Pero bueno, sería un punto también a considerar dentro de este formulario como aplicación. Yo lo puse una observación como un dato más, pero es cierto que desde las bases enfermeras de la higiene y confort es importante que nosotros también tengamos ese registro. Bueno, en realidad, aparte de estas consideraciones que creo que son importantes tener en cuenta, felicitarlos por la iniciativa, porque esto suma para enfermería. No está en mí la crítica, sino ayudar a que esto vaya mejorando, y felicitarte porque realmente esto hace el trabajo nuestro y puede ser aplicable no solamente en clínicas, sino en otros lugares como la guardia, ¿no? Así Sí, totalmente. que sí La idea. quede normatizado y aprobado, y una vez que se comience a ejecutar, notificado todo el personal que lo va a utilizar. Sí, sí. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Rubén, yo, otra acotación. Disculpen que nosotros trabajamos mucho con pacientes en salud mental, y lo que, no sé si están todos de acuerdo o no, me parece que está excelente, me encanta todo lo que se ha mostrado. Sí, no estoy de acuerdo, o creo que debería actualizarse un poco el tema del pase de guardia con el paciente al pie de cama, como se le llama. Me parece una práctica un poco invasiva, no sé, esa parte yo la cambiaría, en el caso de ustedes que trabajan mucho con vías, con la higiene, como mencionaron recién, del paciente, nosotros también, obviamente, pero nosotros tenemos mucho menos cantidad de pacientes. ¿No estaría bueno, por ejemplo, ir y hacer una visual del paciente y después comentarlo dentro de un STAR, para que el paciente, porque por ahí me pongo en el lugar del paciente y uno por ahí le crea dudas, o el paciente no entiende mucho nuestro lenguaje, y no sé, me parece una especie de ponernos en el lugar de él. Yo lo que cambiaría de tu propuesta es eso, qué sé yo, como te digo, ir a hacer una visual del paciente con el nombre, el apellido, la referencia, y después comentar el estado del paciente, pero no hacerlo al pie de cama. No, yo creo que eso ya debería actualizarse en la enfermería. Mira, yo te puedo compartir mi opinión en realidad del tema. Yo creo que hay momentos en donde el paciente recibe información. Por ejemplo, al momento no sé, del médico tratante, durante la mañana él recibe la información de su estado de salud, y lo mismo el familiar. Lo que pasa es que nosotros cuando yo digo al pie de la cama del paciente, por ahí hacer esto que mencionás, que obviamente es válido y también se puede pensar, ¿no? Pero implicaría como un doble trabajo de ir a la habitación, mirarlo, confirmar el paciente y después
irme, ¿sí?, a hacer el traspaso de información. Se podría pensar en algunas situaciones, pero ¿qué pasa? En el momento del traspaso de la información, en el pase de guardia, por ahí, lo que uno va a decir va a ser cosas propias de enfermería en relación a problemas o necesidades de dependencia y no tanto así en la patología, porque muchas veces, te digo yo como docente e instructor de práctica, el estudiante tiene miedo porque piensa que decir el diagnóstico médico va a ser, no sé, o va a asustar al paciente o no lo va a entender. Pero bueno, no necesariamente nosotros tenemos que decir eso en el momento del pase de guardia, sino que nosotros podemos hablar de problemas propios de enfermería, y que de hecho nosotros somos grandes educadores, entonces muchas veces el mismo paciente nos pide a nosotros la información que no lo entendió del personal médico, ¿viste? Entonces por ahí, no sé, yo soy partidario del paciente, del pase de guardia al pie de cama. Sí es cierto y reconozco que hay situaciones en donde el paciente está vulnerable, la familia, entonces por ahí omitimos ciertos datos, ¿sí?, delante del paciente, pero que después en el pasillo son brindados al profesional que lo está recibiendo, ¿sí? Nosotros manejamos en el servicio de clínica médica, tenemos internación conjunta con salud mental. Entonces tenemos pacientes con intentos de autoeliminación, con situaciones complejas, ¿viste?, sociales. Entonces por ahí evitamos decir esa información delante del paciente, pero sí la decimos después en el pasillo, pero es una situación como particular, ¿no? No sé si fui claro en mi punto de vista. También, Nicolás, me parece que es muy importante dejar claro los derechos del paciente, ¿no? Cuando uno habla de derecho del paciente, el derecho también de saber qué es lo que tiene, qué es lo que se está haciendo, cuál es el tratamiento que tiene, las intervenciones de enfermería, también tiene que ver con eso. A lo mejor algunas cosas puntuales que uno puede decir, bien lo dijiste vos, bueno, aparte, en nuestro office uno puede hacer un comentario extra, pero sí es importante esto de poder pasar, ver el paciente, que el paciente también de alguna manera se sienta contenido, se sienta que lo tienen en cuenta, que el personal de enfermería está presente, que sabe lo que tiene, que sabe cómo es su nombre, cómo es su apellido, que no es el paciente de la cama tanto con el diagnóstico tanto. Entonces eso habla también de la seguridad del paciente. Bueno, nos han hecho consulta respecto a gente que no ha podido entrar, le pedimos disculpas, pero el cupo de las MIT es de 100, pero sí le podemos decir que los videos de nuestras capacitaciones los vamos a subir cada 15 días, así que aquellas personas que no han podido ver esta MIT lo van a poder hacer a través de YouTube, que lo vamos a subir cada 15 días. Bueno, ya estamos con el tiempo cumplido, no sé si hay alguna otra consulta. Agradecemos también la participación de un colega de la ciudad de Córdoba, que es, el nombre lo tenía por acá, Rubén Menese, que es de la provincia de Córdoba. Así que bueno, muchas gracias también, Rubén, por participar y por los comentarios que hiciste en el chat. Bueno, este espacio de enfermería es para todos nuestros colegas de la provincia de Mendoza. Obviamente nosotros dependemos del Ministerio de Salud, todo lo que es el sector público, pero también es un espacio para el sector privado, para todos aquellos que quieran participar y también para los estudiantes de enfermería de la provincia de Mendoza y de todo el país. Lamentablemente, bueno, nuestro cupo es de 100 asistentes, pero es un espacio de enfermería, para el crecimiento de nuestra profesión. Bueno, voy a cortar con el video ahora para que no sea tan extenso. Y les agradecemos la presencia a todos y los invitamos también para el próximo jueves a participar de otra MIT que tiene que ver, en este caso, con la actuación de enfermería en traumatología. Así que eso va a ser para el próximo jueves. Muy bien, licenciado Nicolás Jiménez, por tu disertación, muchas gracias también al licenciado Rubén González por la gestión, muchas gracias a la licenciada Mabel Aguasa, que también estaba ahí, que es la jefa de departamento del Hospital Perrupato. Felicitaciones, Nico, siempre el Hospital Perrupato sumando para el departamento, así que muchas gracias, Rubén y Mabel, gracias. Sí, decir eso también. Muchísimas gracias por brindar el espacio al licenciado Rubén González y Mabel Aguasa por permitirme también compartir parte de mi experiencia. Así que agradecido de participar. Bueno, muy buenos días. Espero que el conocimiento que hoy nos ha brindado Nicolás sea de su agrado y que sirva para despertar
muchos proyectos. Así que ahí le adjuntamos en el chat la ley de los derechos del paciente, como dijo René, que es muy importante tener en consideración porque ya el paciente tiene derecho a saber lo que le vamos a hacer y puede rechazar cualquier tratamiento. Está la autonomía de la voluntad. Así que a tenerlo en consideración porque es una ley nacional, la 25929, y no podemos dejar de conocerla. Así que muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo. Muy bien, hasta luego.